En este mes de octubre continuamos con nuestra serie Mujeres de la Reforma y hoy hablaremos de la cuarta mujer, Hannah Reinhardt, la madre sollozante de la Reforma, escrito por Isabel Andrickson. El mismo año en que Lutero, a sus 33 años, clavaba las 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, dando así inicio al movimiento que más tarde se denominaría la Reforma Protestante. Una joven mujer, casi de la misma edad que Lutero, enviudaba quedando sola con sus 3 hijos pequeños, luego de 13 años de matrimonio, envuelta en la tristeza por su pérdida y ajena no solo a aquel acontecimiento, sino aún más a que las lágrimas que en ese momento derramaba no se compararían con las que dicho evento entretejería en su vida, que la llevaría a ganarse el sobrenombre de la madre sollozante de la Reforma. Esa joven viuda era Hannah Reinhardt, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 8. Contraer matrimonio en la oscuridad. Poco se conoce de la niñez y la juventud de Hannah Reinhardt. Su nacimiento se sitúa entre el año 1484 a 1487. En una familia de clase media, siendo joven se enamoró de ella un miembro de la aristócrata familia von Donau-John, quien, a pesar de que su padre había elegido a una joven de una familia de la nobleza austriaca para que fuera su esposa, había preferido casarse con Ana, proveniente de una familia común y ordinaria. Ana y John contrajeron matrimonio en secreto en el año 1504. Cuando el padre de John se enteró, le prohibió visitar la casa paterna y lo desheredó. John se unió al ejército suizo, luego de pelear en varias batallas, regresó a su casa enfermo y falleció en 1517. Ana tenía entre 30 y 33 años. Un rayo de luz en la noche oscura. Ana tuvo que hacer frente por su cuenta al sostenimiento y crianza de sus hijos, con quienes visitaba la iglesia de su ciudad, donde a finales de 1518 llegó Ulrico Zwinglio, considerado hasta nuestros días uno de los 3 principales reformadores junto a Lutero y Calvino, y que en poco tiempo abandonaría su vida como sacerdote. Desde sus inicios en el sacerdocio se ganó acérrimos enemigos por denunciar prácticas no bíblicas de la Iglesia Católica. Ulrico empezó a romper con las tradiciones católico-romanas al predicar la palabra de manera expositiva en su propio idioma. Sermones estos que cautivaban a Ana, quien era amante de la palabra de Dios. Además, Zwinglio escribía contra las enseñanzas erróneas y prácticas católicas que no se conformaban a la Biblia, la cual consideraba como la autoridad suprema y la revelación única de Dios para su pueblo. El hijo de Ana, Herold, fue la puntada del tejedor divino para unir los 2 eventos del año 1517 citados al inicio. Habiendo observado Zwinglio los talentos del pequeño, se convirtió en una especie de mentor principalmente en sus estudios. Tuvo un cuidado pastoral y paternal con el menor. De ahí nació la relación entre Ana y Zwinglio, que dio lugar al segundo matrimonio de esta. Contraer matrimonio de nuevo en la oscuridad. Ana se vio privada no solo una, sino 2 veces de disfrutar una celebración pública de su matrimonio. En 1522, 5 años después de la muerte de su primer esposo, nuevamente Ana tuvo que contraer matrimonio a escondidas debido a que anticipaban las represalias que se levantarían en el seno de la Iglesia Católica Romana, ya que hacía alrededor de 3 años Zwinglio había dejado su vida de sacerdote y junto a otros había pedido a las autoridades eclesiásticas el derecho de los clérigos a casarse, basándose en que el celibato impuesto por la tradición católica romana era antibíblico. Cuando se hizo pública la noticia de su casamiento, sus sospechas se hicieron realidad y Zwinglio fue acusado de haber violado los votos, de haberse casado por interés económico
entre otras muchas imputaciones, siendo uno de los primeros matrimonios de un líder de la Reforma. Ana y Ulrico procrearon 4 hijos. La más querida cuidadora de su casa y útil ayuda idónea. A pesar de la constante oposición de las amenazas y las persecuciones que enfrentaron en su matrimonio, cultivaron una relación de cuidado mutuo. Él cuidaba del alma de su esposa, leyéndole la traducción de la palabra, y ella, por su parte, se aseguraba de que su esposo contara con protección y compañía, debido al peligro que representaban sus numerosos enemigos. Zwinglio trabajaba durante largas horas, siendo animado con dulzura por su esposa a que descansara. Ella no fue un obstáculo para que su esposo desempeñara el importante rol que Dios le había asignado en el movimiento de la Reforma. Por el contrario, fue su incansable ayudadora. Proverbios 31:12 dice: ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. La Biblia se convirtió en el libro favorito de Ana, no solo porque escuchaba con atención cuando su esposo le leía porciones, sino por su constante puesta en práctica de sus enseñanzas, evidencia de un corazón transformado por la palabra y su marcado interés de que ésta llegara a todos los hogares de su congregación. Además, tal como la mujer virtuosa de Proverbios, extendía su mano al pobre y alargaba su mano al necesitado, visitaba a los enfermos y recibía en su hogar amistades, invitados de su esposo, así como a refugiados que huían de la persecución de la Iglesia de Roma, práctica que la hizo recipiente de elogios por su don de hospitalidad, el cual continuó ejerciendo aún después de que su casa fuera apedreada por esa causa. Para Zwinglio, ella era mi más querida cuidadosa de la casa, mi útil ayuda idónea en el ministerio. De vuelta a la noche oscura. Antes de cumplir 10 años de casada con Ulrico Zwinglio, el gran reformador de Suiza, Ana fue de nuevo visitada por el dolor y la pérdida en octubre de 1531, pero en esta ocasión magnificado porque no solo recibió la noticia de la muerte de su esposo en una batalla entre protestantes y católicos, sino también la de su amado hijo, Gerolf, su hermano, un primo y uno de sus yernos quedó gravemente herido. Bendiciones después de una noche oscura. Antes de que Zwinglio partiera a la batalla, ellos se habían despedido riéndose y rindiéndose a la voluntad de Dios y prometiendo Él que le traería bendiciones después de una noche oscura. Ciertamente, su vida estuvo marcada por una constante secuencia de noches oscuras, de lágrimas y de pérdidas, pero esto no mermó su confianza en el Señor al aceptar que tendría que hacer frente a los embates que sobrevendrían por haberse casado con un hombre llamado por Dios para transformar Suiza. Ana vivió aferrada las últimas palabras de su esposo, sabiendo que toda la oscuridad que despejaría cuando llegara la gloriosa mañana. Y así falleció 7 años después, según un reporte de Enrique Bullinger, sucesor de su esposo en la congregación, que la acogió como a una madre junto a sus hijos. No deseo otro final más feliz para mi vida. Ella murió tranquilamente como una luz tenue y se fue a casa con su Señor adorando y encomendándose a Dios. Ella dejó un legado de fe en sus hijos, quienes continuaron edificando la iglesia de Jesucristo, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 10.